A sus 51 años, tras más de 10 años de un matrimonio aparentemente perfecto, Eva Longoria finalmente reveló una verdad que había mantenido oculta durante años. Una verdad que ha dejado a muchos preguntándose detrás de las sonrisas felices y los momentos románticos con José Bastón. ¿Hay algo que desconocemos? ¿Qué la impulsó después de una década de silencio a confesarlo todo? ¿Y por qué esta confesión sorprendió tanto al público? A los 51 años después de más de una década compartiendo su vida con José Bastón, Eva Longoria decidió reconocer algo que durante mucho tiempo había evitado decir en voz alta. No fue una acusación, no fue un drama escandaloso. Fue una verdad incómoda, profunda, casi dolorosa. Durante años había estado viviendo una versión de su matrimonio que no era completamente honesta consigo misma. Durante muchos años, Eva se convenció de que el equilibrio lo era todo, que mantener la armonía, sostener la imagen de estabilidad, proteger el vínculo a cualquier precio, era una señal de madurez. Y sí, desde fuera parecía perfecto. Una pareja consolidada, un hijo, proyectos compartidos, viajes, celebraciones familiares. Pero lo que ella confesó ahora cambia el enfoque. Dijo que lo más loco no fue algo que José hiciera, sino algo que ella permitió ir apagando partes de sí misma para no incomodar. Imagínate eso. Una mujer que ha construido una carrera defendiendo la independencia femenina, que ha hablado públicamente sobre fortaleza, liderazgo y autenticidad, admitiendo que dentro de su propia casa comenzó a actuar más de lo que sentía. No porque alguien se lo exigiera de manera explícita, sino porque creyó que así era como se protegía el amor. Eva explicó que con el paso de los años, empezó a notar pequeños silencios, comentarios que no hacía, opiniones que suavizaba, decisiones que aceptaba sin cuestionar demasiado para evitar tensiones innecesarias. Nada escandaloso, nada que apareciera en titulares. Pero esas pequeñas renuncias acumuladas durante más de 10 años comenzaron a pesarle. Y lo más difícil fue darse cuenta de que nadie la había obligado directamente. Fue una adaptación progresiva casi invisible. A los 51 años, mirar atrás requiere valentía, porque implica reconocer que aunque amas, aunque admiras, aunque respetas a tu pareja, también puedes estar perdiendo algo esencial: tu propia voz. Eva dijo que hubo un momento muy específico en el que entendió que estaba interpretando el papel de esposa ideal, que respondía como se esperaba de ella, que sonreía cuando debía sonreír, que cedía cuando parecía más práctico ceder. Y se preguntó en silencio, ¿en qué momento dejé de ser completamente yo? Lo más impactante de su confesión no fue una acusación hacia José Bastón. Al contrario, ella dejó claro que él no era un antagonista oculto. La verdad loca, como la llamó, fue darse cuenta de que muchas veces somos nosotras mismas quienes construimos las jaulas invisibles. Jaulas hechas de expectativas, de miedo a romper lo que funciona, de deseo de demostrar que esta vez sí es diferente, que esta vez sí es para siempre. Eva habló también del miedo a desestabilizar lo que parecía sólido. Después de relaciones pasadas que no funcionaron, este matrimonio representaba estabilidad, madurez, crecimiento. Y cuando algo funciona, cuesta cuestionarlo, porque uno teme que al tocar una pieza todo el sistema se venga abajo. Así que eligió el silencio estratégico. Eligió adaptarse. Eligió pensar que ciertas incomodidades eran normales, que todas las parejas atraviesan ajustes. Pero el cuerpo no miente. La conciencia tampoco. Y con el tiempo empezó a sentirse desconectada de su propia espontaneidad. No era infeliz en el sentido tradicional. No había grandes discusiones permanentes. Había cariño, respeto, proyectos en común. Pero faltaba algo esencial: la libertad de mostrarse completa incluso en sus contradicciones. Cuando finalmente decidió decirlo, no lo hizo desde el enojo, lo hizo desde la claridad. Dijo que el verdadero giro en su historia no fue descubrir un secreto externo, sino descubrirse a sí misma callando demasiado. Que amar no significa reducirse, que sostener una relación no implica disolverse dentro de ella, y que a los 51 años ya no estaba dispuesta a seguir viviendo en automático. La reacción fue inmediata.
Muchos se sorprendieron porque durante años la narrativa había sido impecable. Otros se sintieron identificados, porque lo que Eva puso en palabras es algo que muchísimas personas viven en silencio, esa negociación constante entre ser auténtica y ser funcional dentro del matrimonio. Y aquí aparece la pregunta que lo cambia todo si durante más de 10 años sostuvo una versión moderada de sí misma para preservar la estabilidad. ¿Qué ocurre ahora que decidió dejar de hacerlo? ¿Cómo impacta esa honestidad en una relación que parecía tan sólida? Esta no es la historia de una caída abrupta. Es la historia de una mujer que en plena madurez eligió confrontar la parte más incómoda de su propia conducta. Y apenas estamos empezando a entender las consecuencias de esa decisión. Durante más de 10 años, la historia de Eva Longoria y José Bastón fue presentada como un ejemplo de estabilidad madura. No era el romance impulsivo de juventud, tampoco una relación construida sobre escándalos. Era al menos desde fuera la unión de dos adultos conscientes exitosos que sabían exactamente lo que querían. Y esa narrativa se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en verdad colectiva. Cuando comenzaron su relación, muchos dijeron que esta vez era diferente. Eva ya no era la joven actriz que buscaba intensidad emocional. Era una mujer con experiencia, con lecciones aprendidas, con heridas ya cicatrizadas. José, por su parte, era un empresario consolidado, reservado, alejado del espectáculo constante. Juntos proyectaban calma, seguridad, control. Las fotografías familiares reforzaban esa percepción. Vacaciones junto al mar, celebraciones discretas, miradas cómplices en eventos públicos. Cada aparición parecía confirmar que habían encontrado una fórmula funcional. Y Eva misma hablaba del equilibrio, del respeto, de la admiración mutua. Decía que por fin entendía lo que significaba una relación adulta. Y el público quiso creerle, porque todos necesitamos ejemplos de que el amor puede evolucionar. Pero ahora, al escuchar su confesión, muchas de esas imágenes adquieren otro matiz. No porque fueran falsas, sino porque eran incompletas. Porque mostraban una parte de la historia, la parte ordenada, la parte que funciona frente al mundo. Lo que no se veía eran las conversaciones pendientes, los desacuerdos silenciosos, las dudas que no siempre encontraban espacio para expresarse. Eva explicó que durante esos años aprendió a priorizar la estabilidad, y estabilidad para ella significaba evitar conflictos innecesarios. Significaba adaptarse a ritmos distintos, a responsabilidades compartidas, a expectativas que a veces no coincidían exactamente con las suyas. Nada extraordinario. Nada que no viva cualquier pareja, pero cuando esa adaptación se vuelve constante, puede convertirse en una forma de invisibilidad emocional. Hubo momentos, según contó, en los que sintió que estaba desempeñando el rol de la que entiende, la que apoya, la que equilibra. Y ese rol, aunque noble, comenzó a pesarle. Porque entendió que estaba siendo fuerte para que todo funcionara, pero no siempre estaba siendo honesta con lo que realmente necesitaba. Y cuando uno posterga necesidades propias durante años, el precio llega tarde o temprano. Desde fuera su matrimonio parecía blindado. No había titulares polémicos, no había rumores persistentes, no había crisis públicas. Pero la ausencia de escándalo no garantiza la plenitud. Esa es una de las reflexiones más incómodas que deja esta historia. Porque muchas veces confundimos tranquilidad con felicidad absoluta. Y no siempre son lo mismo. Eva también habló de la dinámica del poder silencioso dentro de una relación. No un poder impuesto, sino el que surge de las personalidades. Y es que Escocos es un hombre acostumbrado a liderar en el ámbito empresarial. Decisiones firmes, estructura, planificación. Ella, en cambio, aunque igualmente exitosa, siempre ha estado más conectada con la expresión emocional, con la creatividad, con la sensibilidad pública. Esas diferencias que al inicio resultaban complementarias con el tiempo, comenzaron a generar pequeños desajustes. No eran discusiones constantes. Eran matices, formas distintas de enfrentar problemas, maneras diferentes de comunicar expectativas. Y en ese contraste, Eva confesó que muchas veces optó por suavizar su postura para evitar fricciones. Pensaba que eso era madurez, que ceder era parte del compromiso.
pero la línea entre ceder y desaparecer puede volverse borrosa. Otro elemento clave de esos 10 años fue la maternidad. Convertirse en madre cambió profundamente su perspectiva. La responsabilidad de criar, de organizar tiempos, de equilibrar carrera y familia, añadió una nueva capa de exigencia. Y en ese proceso, volvió a priorizar el funcionamiento general sobre su bienestar individual. Porque cuando hay hijos de por medio, muchas decisiones se toman pensando primero en la estabilidad del hogar. El público veía armonía. Ella veía equilibrio sostenido con esfuerzo. Y durante mucho tiempo creyó que ese esfuerzo era normal, incluso necesario. Que el amor duradero no se trata de intensidad permanente, sino de disciplina emocional. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a cuestionar si esa disciplina estaba limitando su autenticidad. Lo más revelador de esta etapa es que no hubo un punto dramático que marcara el cambio. Fue un proceso lento, una acumulación de pequeñas incomodidades, una sensación creciente de que estaba viviendo correctamente pero no plenamente. Y esa diferencia comenzó a inquietarla. Cuando Eva ahora revisa esos 10 años, no los describe como una mentira. Los describe como una construcción parcial. Una historia donde hubo amor real, respeto genuino, proyectos compartidos, pero también silencios estratégicos que terminaron moldeando su identidad dentro del matrimonio. Y aquí surge algo fundamental durante más de una década. El mundo creyó conocer su historia. Creyó que esa relación era la confirmación de que el amor maduro es sinónimo de estabilidad sin fisuras. Pero hoy, al escuchar su verdad, entendemos que incluso las historias más ordenadas pueden contener dudas profundas. La pregunta ya no es si su matrimonio fue feliz o no. La pregunta es cuánto de esa felicidad estaba alineada con su verdadera esencia. Y esa es una reflexión que apenas empieza a abrir una conversación mucho más amplia sobre lo que realmente significa construir una vida en pareja sin dejarse atrás. Con el paso del tiempo, lo que parecía estabilidad comenzó a transformarse en una presión constante casi imperceptible. No era una presión externa únicamente. No eran titulares, ni rumores, ni críticas abiertas. Era algo más íntimo, la expectativa de seguir siendo fuerte, impecable, coherente con la imagen que durante años había construido. A los 51 años, Eva Longoria no solo es una actriz reconocida, es productora, empresaria, madre, referente para muchas mujeres que la ven como símbolo de independencia. Esa posición, aunque poderosa, también pesa. Porque cuando el mundo te ve como ejemplo de éxito emocional y profesional, admitir que dudas, que te cansas o que te sientes pequeña dentro de tu propia casa puede resultar casi contradictorio. Durante años, Eva sostuvo múltiples roles al mismo tiempo. Lideraba proyectos, negociaba contratos, impulsaba iniciativas sociales. Y al volver a casa debía ser compañera, madre, apoyo emocional. Todo eso requiere energía. Y cuando esa energía se distribuye en tantas direcciones, algo inevitablemente se desgasta. Ella reconoció que muchas veces estaba agotada, pero no físicamente sino emocionalmente. Hay una expectativa silenciosa que acompaña a muchas mujeres exitosas de mostrar que pueden con todo, que el matrimonio funciona, que la maternidad fluye, que la carrera no se detiene. Y Eva, consciente o inconscientemente, asumió ese reto. Se exigió mantener el equilibrio perfecto. Y cuando sentía que algo se inclinaba demasiado hacia un lado, era ella quien ajustaba. Pero esa autoexigencia constante comenzó a convertirse en una carga. No porque José Bastón la presionara directamente, sino porque ella misma había interiorizado la idea de que debía sostener la armonía. Había aprendido a medir sus palabras, a elegir cuidadosamente cuándo expresar incomodidades, a analizar si una conversación valía realmente el posible conflicto que generaría. Con el tiempo esa prudencia se volvió hábito, y el hábito se convirtió en distancia emocional. No una distancia fría o evidente, sino una distancia interna casi invisible. Eva empezó a notar que reaccionaba más desde la estrategia que desde la autenticidad. Pensaba antes de sentir. Calculaba antes de leer. Y aunque eso puede ser útil en los negocios, en la intimidad, puede crear una desconexión silenciosa.
También influyó la diferencia de etapas vitales. A los 51 años las prioridades cambian. La mirada hacia el futuro se vuelve más concreta. Se piensa en legado, en estabilidad, en tranquilidad. Y en ese contexto, Eva empezó a preguntarse si estaba viviendo plenamente o simplemente funcionando correctamente. Esa pregunta, aparentemente simple, fue el inicio de una revisión profunda. La maternidad añadió otra dimensión. Criar a un hijo implica reorganizar la identidad. Ella dejó de ser solo actriz o productora. Se convirtió en guía, ejemplo, referencia constante. Y eso la llevó a cuestionarse qué modelo estaba transmitiendo. ¿Estaba enseñando autenticidad o adaptación excesiva? ¿Estaba mostrando fortaleza real o resistencia silenciosa? En esa etapa las pequeñas incomodidades ya no podían ignorarse. No eran discusiones intensas ni crisis visibles. Eran momentos de introspección, noches en las que se preguntaba si la versión de sí misma que vivía dentro del matrimonio era la más honesta. Porque amar no elimina la necesidad de ser escuchada, y apoyar no debería significar diluirse. Eva confesó que hubo días en los que sentía que su voz interior hablaba más bajo que antes, que había aprendido a minimizar deseos propios por considerarlos secundarios. Y aunque racionalmente entendía que toda relación implica concesiones, empezó a sentir que el balance estaba inclinado durante demasiado tiempo en la misma dirección. No se trataba de culpar a José, ella fue clara en eso. Se trataba de reconocer que el silencio prolongado puede generar una erosión lenta. Una erosión que no rompe estructuras de inmediato, pero sí desgasta la sensación de autenticidad. Y cuando esa sensación se debilita, incluso el entorno más estable puede sentirse limitado. El brillo exterior no desapareció. Los proyectos continuaron. Las celebraciones familiares también. Pero internamente comenzó un proceso de revisión que ya no podía detener. A los 51 años, Eva entendió que el tiempo adquiere otro valor, que ya no se puede posponer indefinidamente la conversación con uno mismo, que hay una urgencia tranquila pero firme por vivir con coherencia. Esa presión silenciosa fue el verdadero punto de inflexión. No una pelea concreta, no un evento traumático. Fue la acumulación de pequeñas renuncias emocionales, que juntas la llevaron a preguntarse si estaba viviendo la relación que realmente deseaba, o la que había aprendido a sostener. Y cuando esa pregunta se instala con fuerza, ya no es posible ignorarla, porque enfrentarla implica tomar decisiones. Decisiones que pueden transformar no solo la dinámica de pareja, sino la manera en que una mujer madura redefine su identidad después de más de 10 años compartiendo la vida con alguien. Lo que comenzó como una revisión interna pronto exigió una conversación real. Y esa conversación sería el siguiente paso en una historia que hasta entonces parecía perfectamente controlada. Cuando Eva Longoria empezó a revisar su propia verdad, inevitablemente apareció el nombre de José Bastón en el centro de la conversación. No como antagonista, no como culpable directo, sino como la otra mitad de una dinámica que durante más de 10 años funcionó bajo reglas silenciosas que ambos aceptaron sin discutir demasiado. José siempre ha sido descrito como un hombre sólido, reservado, estructurado. Un ejecutivo acostumbrado a tomar decisiones firmes, a manejar presión, a controlar escenarios complejos. Esa personalidad tan útil en el mundo empresarial también define la manera en que enfrenta su vida personal. Es pragmático, racional, poco dado a dramatismos innecesarios. Y durante años esa estabilidad fue precisamente lo que Eva valoró más en él. Después de relaciones pasadas marcadas por intensidad y turbulencia, José representaba lo contrario: calma, madurez, previsibilidad. Él no buscaba exposición constante, no necesitaba validación pública. Su energía era más silenciosa, más contenida. Y esa diferencia de temperamentos fue vista al inicio como el complemento perfecto. Ella expansiva, él centrado. Ella emocional, él lógico. Una combinación equilibrada, al menos en apariencia. Pero con el paso del tiempo esa diferencia comenzó a mostrar matices más complejos. Eva explicó que muchas veces José resolvía situaciones desde la eficiencia,
mientras que ella necesitaba procesarlas emocionalmente. Él prefería soluciones prácticas. Ella buscaba conversación profunda. Ninguno estaba equivocado. Simplemente hablaban lenguajes distintos. El problema no fue la diferencia en sí. Fue la adaptación constante. Eva empezó a notar que en lugar de insistir en su forma de sentir, optaba por alinearse con el ritmo de él. Si José cerraba un tema rápidamente, ella aprendía a no extenderlo. Si él minimizaba un conflicto por considerarlo poco relevante, ella empezaba a preguntarse si realmente valía la pena insistir. Y así poco a poco su manera natural de procesar emociones se fue moderando. Cuando finalmente habló con claridad, dijo algo que llamó la atención. José no reaccionó como ella temía. No hubo rechazo, no hubo confrontación agresiva. Hubo sorpresa, porque él desde su perspectiva creía que todo estaba funcionando correctamente. Creía que la estabilidad era compartida, y en cierto modo lo era, solo que no con la misma intensidad interior. Esa revelación fue clave, porque Eva entendió que durante años había asumido que él no entendería ciertas incomodidades. Había construido escenarios hipotéticos en su mente sobre cómo reaccionaría si ella mostraba más vulnerabilidad o desacuerdo. Pero al enfrentarlo descubrió que muchas de esas suposiciones no eran tan firmes como pensaba. José, según ella misma explicó, siempre se mostró dispuesto a escuchar. El verdadero conflicto fue interno. Ella había tomado el rol de mediadora constante, sin que nadie se lo pidiera explícitamente. Había decidido proteger la paz incluso cuando no era necesario hacerlo con tanto sacrificio personal. Aquí aparece un punto interesante. A veces, cuando una relación funciona durante años, ambos miembros dejan de cuestionar la dinámica. Se adaptan, se organizan, crean una estructura cómoda. Y esa estructura, aunque estable, puede volverse rígida. José cumplía su papel de proveedor emocional estable, de compañero racional. Eva cumplía el suyo de sostener el equilibrio emocional, y el sistema parecía sólido. Pero cuando uno de los dos empieza a transformarse, la estructura también debe ajustarse. A los 51 años, Eva ya no quería desempeñar un rol automático. Quería ser escuchada sin filtros. Quería expresar dudas sin sentir que estaba alterando el orden natural de la relación. Y eso implicaba que José también debía replantear su posición. Lejos de dramatizar, él mostró disposición. Y eso desmontó uno de los mayores temores de Eva, que al hablar con honestidad perdería estabilidad. En realidad, lo que ocurrió fue lo contrario. La conversación abrió un espacio que antes no existía. Un espacio donde ambos pudieron reconocer que habían construido una relación funcional, pero no siempre completamente transparente. José no era el obstáculo. Tampoco el salvador. Era un hombre que, como ella, había aceptado una dinámica cómoda sin cuestionarla profundamente. Y cuando Eva decidió romper ese patrón, él tuvo que decidir si evolucionaba junto a ella o se mantenía en la versión anterior del vínculo. Lo más revelador de esta etapa no es un conflicto dramático, sino la comprensión mutua de que incluso las relaciones maduras necesitan revisarse. Que el amor no se mantiene solo por estabilidad, sino por actualización constante, y que escuchar de verdad implica estar dispuesto a incomodarse. José Bastón dejó de ser simplemente el esposo perfecto en la narrativa pública. Se convirtió en un hombre enfrentando una nueva versión de su compañera. Una versión más directa, más consciente, menos dispuesta a suavizar lo que siente. Y esa transformación, aunque silenciosa, redefine completamente la historia que durante años parecía inquebrantable. Porque cuando una mujer decide recuperar su voz después de más de una década, la relación entera debe aprender a escucharla desde otro lugar. A los 51 años, Eva Longoria entendió algo que no siempre se aprende en la juventud. La felicidad no es una imagen fija, es una construcción que necesita revisarse. Durante más de 10 años creyó que estabilidad significaba éxito, que ausencia de conflicto visible era sinónimo de armonía profunda. Pero ahora comprendía que la verdadera plenitud exige algo más incómodo: autenticidad constante.
Después de hablar con José, después de reconocer su propia tendencia a adaptarse en exceso, comenzó un proceso diferente. No se trataba de romper lo construido, tampoco de dramatizar lo vivido. Se trataba de ajustar, de recuperar espacios internos que había dejado en pausa. Y ese proceso no fue inmediato ni perfecto. Eva confesó que al principio sintió miedo. Miedo a que al mostrarse más directa pudiera alterar el equilibrio. Porque durante años ella había sido la pieza que amortiguaba cualquier fricción. Cambiar ese rol implicaba redefinir la dinámica completa. Pero también sintió algo nuevo alivio. El alivio de no tener que medir cada palabra. El alivio de expresar incomodidades sin convertirlas en culpa. Reaprender a comunicarse después de una década no es sencillo. Hay hábitos instalados. Reacciones automáticas. Formas de responder que se vuelven reflejo. Ella tuvo que detenerse muchas veces antes de volver a suavizar una opinión. Tuvo que preguntarse, ¿estoy diciendo esto porque lo siento o porque quiero evitar tensión? Esa simple pregunta empezó a transformar su manera de relacionarse. José, por su parte, también tuvo que adaptarse. Escuchar no es solo oír. Es procesar, aceptar y en ocasiones modificar conductas. Según Eva, hubo conversaciones largas e incómodas pero necesarias. Conversaciones donde ambos entendieron que habían confundido estabilidad con silencio estratégico. Y que la madurez real no es evitar el conflicto, sino saber atravesarlo sin destruir lo construido. La redefinición de la felicidad no significó abandonar su matrimonio. Significó reconstruirlo desde una versión más honesta. Eva dejó claro que el amor sigue ahí. El respeto también. Pero ahora el vínculo se sostiene sobre una base diferente, menos miedo a incomodar, más disposición a hablar incluso cuando la conversación no es sencilla. A los 51 años, el tiempo adquiere otro valor. Ya no se vive con la idea de que todo puede esperar indefinidamente. Hay una conciencia clara de que la coherencia interna es prioridad. Eva entendió que no quería llegar a los próximos años, sintiendo que había sido funcional pero no auténtica. Y esa claridad cambió su perspectiva. También habló del impacto personal que tuvo esta transformación. Se siente más ligera, más conectada consigo misma, más segura al expresar límites. Y curiosamente esa autenticidad no debilitó su relación, la hizo más real. Porque cuando una persona deja de actuar el otro, también tiene la oportunidad de mostrarse sin defensas innecesarias. El mensaje que deja esta etapa no es escandaloso, pero sí poderoso. Muchas veces creemos que las grandes crisis son las únicas que justifican cambios profundos. Pero Eva demuestra que no hace falta un evento dramático para revisar la manera en que vivimos el amor. Basta con reconocer que algo interno ya no encaja completamente. Redefinir la felicidad a los 51 años implica aceptar que uno evoluciona, que lo que funcionaba hace 10 años puede necesitar ajustes hoy, que el amor no es estático, y que callar por miedo a perder estabilidad puede terminar erosionando lo que se intenta proteger. Hoy Eva Longoria no habla desde la queja sino desde la conciencia. No acusa, no dramatiza. Expone una realidad que muchas parejas maduras enfrentan en silencio, el riesgo de acomodarse tanto que se pierde espontaneidad. Y su decisión de hablar no busca destruir una imagen sino humanizarla. Porque quizás la verdadera locura no era su matrimonio. Era creer que debía sostenerlo sacrificando partes de sí misma. Ahora con una versión más completa de su identidad, entiende que el amor no exige perfección constante, sino presencia auténtica. Y si algo deja claro esta historia, es que nunca es tarde para recuperar la propia voz. Ni siquiera después de más de 10 años. Ni siquiera cuando todo parece estar en orden. A veces la transformación más profunda comienza cuando una mujer decide decir sin filtros, esto también soy yo. La historia de Eva Longoria nos deja una enseñanza profunda. La felicidad no es un estado fijo, es una decisión que se renueva con valentía. A los 51 años, su confesión no simboliza una crisis, sino un renacer emocional.
Es la prueba de que incluso después de más de 10 años de matrimonio, todavía es posible mirarse por dentro, ajustar lo necesario y vivir el amor con mayor conciencia. Eva nos muestra que abrir el corazón no siempre significa empezar de cero. A veces significa hablar con honestidad, reconocer lo que duele en silencio y permitir que la relación evolucione junto contigo. Su decisión de recuperar su voz no destruye lo construido, lo transforma. Porque cuando una mujer madura se permite ser auténtica, también le da a su pareja la oportunidad de crecer. Cada conversación incómoda, cada momento de reflexión, cada pequeño cambio en la dinámica representa compromiso real. No el compromiso de aparentar perfección, sino el de construir una relación más sólida desde la transparencia. Y eso en cualquier etapa de la vida es una forma de amor profundo. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que nunca es tarde para ajustar, sanar y redefinir tu propia felicidad, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video y seguir acompañándonos. Aquí seguimos explorando historias que inspiran, que emocionan y que nos enseñan que el amor verdadero no es estático, evoluciona. Recuerda algo importante: cada conversación sincera, cada gesto de respeto y cada acto de autenticidad puede transformar una relación. La historia de Eva Longoria nos anima a no conformarnos con la estabilidad aparente, sino a buscar una felicidad más consciente y más real. Nos vemos en los próximos vídeos.